Volvimos. Hola, estamos con la segunda parte de la clase de coreano. Hace rato estuvimos viendo, como dijimos con la profe, estuvimos viendo una conversación, vimos sobre un poquitito de cultura coreana, vimos sobre cómo es para visitar una casa donde hay adultos mayores, también vimos que hay que llevar, que era profe, hay que llevar sí o sí algo, ¿verdad? Sí, puede ser fruta, Sí. bebida, Hay que ir con postre. las manos vacías, ¿verdad? 맞아요. Y después vimos algunos vocabularios. Hoy vimos que en la cultura coreana y en el idioma coreano existen palabras que son las palabras honoríficas. Estas palabras son las que denotan respeto a quién, a las personas mayores. Yo no puedo usar la misma palabra con un joven que con un adulto mayor. Cierto, 맞아요. Entonces, como hay palabras y hay culturas de respeto hacia los mayores, también hay gramática de respeto hacia los mayores. 맞아요. Por 네. eso es que vamos a ver hoy la gramática de respeto hacia los mayores. A ver, profe, ¿qué nos puedes contar? Muy bien, la gramática que hoy vamos a estar viendo es 으시. Esta gramática es que convierte a los verbos de forma honorífica. Vamos a ver cuáles son, ¿sí? En realidad no con todos los verbos se puede utilizar, pero en general. Pero vamos a ver cuáles podemos utilizar. Dice 으시, dice 동사나 형용사에 붙어 문장의 주어를 존대하는 의미를 나타낸다. ¿Qué quiere decir? Esta gramática se coloca detrás de la raíz del verbo o adjetivo. También podemos utilizar los adjetivos de forma honorífica para denotar respeto y al sujeto de la oración. O sea, yo estoy hablando de una persona mayor y estoy hablando de él con respeto. Después, esta expresión se utiliza también para aquellas personas que tienen más edad que uno mismo. O sea, alguien que es mayor que yo. Después, para aquellas personas que tienen posición social más alta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mi jefe. Y después también para aquellas personas que conocemos por primera vez. Claro, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos si esa persona es mayor, menor y tampoco sabemos su cargo. Entonces, que directamente tenemos que tratarle con respeto. 네, 맞아요. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar esta gramática. 네. 으시 dice 문장 구조. La estructura de la oración para utilizar esta gramática es primero mencionar nuestros verbos. Aquí, por ejemplo, vemos 앉다. ¿Qué es 앉다? 앉다 es sentarse. Muy bien. 다음, 만들다. 만들다 vimos muchas veces, era hacer, preparar, crear. Muy bien, entonces primero lo que tenemos que saber es qué verbo o qué adjetivo vamos a utilizar. Siguiente, siguiente vemos la gramática 으시, que es el conector que nosotros vamos a utilizar junto con la terminación. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, 으시 no es una terminación, sino que es un conector de una terminación con nuestro verbo, ¿verdad? Y por último, ahí le sumamos ya nuestra terminación. En este caso le di como ejemplo el ayo, oyo, que expresaba el ayo, oyo. Ayo, oyo era el tiempo presente, Muy ¿sí? bien. El coloquial. Es la conjugación en tiempo presente de forma formal. Y at, otsoyo. At, otsoyo era el pasado. Entonces, siempre el orden es captar qué verbo o adjetivo utilizar, luego agregarle ahí nuestro conector, que es el tema de hoy, el 으시, y por último agregarle la terminación para ponerle fin al vocabulario, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar. Entonces, primero vamos a ver dentro de 으시, primero vamos a ver con la sílaba 시, ¿sí? dice 동사나 형용사 어간에 받침이 없거나 리을 받침일 때 시를 사용합니다. ¿Qué quiere decir? Cuando la raíz del verbo o adjetivo termina en vocal o en consonante riel, utilizamos el conector shi. Muy bien, entonces vamos a ver cómo utilizar. ¿Recuerdan el orden de la estructura de la oración, verdad? Dijimos primero el verbo o el adjetivo. Vamos a ver qué verbo vamos a utilizar. 한번 읽어주세요. 가다. 가다. 가다가 뭐예요? 가다 es ir. Ir, muy bien. Siempre para conjugar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Siempre tenemos que quitar la terminación 다. Muy bien, siempre eliminamos el 다. 받침이 있어요, 없어요? 받침이 없어요. Muy bien, 받침이 없어요 porque termina en la vocal.
Ah, muy bien. Bueno, ahí nosotros ya captamos nuestro Ujú. verbo, ya quitamos nuestra raíz y ahora vamos a ver nuestro conector she. 네. Dijimos que si no tiene 받침, vamos a utilizar el conector she. 네. Y luego aquí vamos a ver nuestra terminación en tiempo presente. Entonces vamos a ver, antes de ver nuestra terminación en tiempo presente, el she. 받침이 있어요, 없어요? 받침이 없어요. 받침이 없어요. Muy bien. Entonces vamos a utilizar el oyo. 네. Es oyo porque la vocal es i. 네, no ¿verdad? termina ni en A ni en O. Muy bien. Eso también tenemos que captar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a unir todo esto? Entonces, 네. generalmente si unimos todas las informaciones que juntamos va a ser casi oyo. 네. Pero no se puede conjugar de esta forma porque sí, no tiene 받침 y 네. tiene una vocal vertical. Y mi terminación también es una vocal vertical, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta ocasión? 네, tenemos que juntar la I con la O, se vuelve un diptongo yo. Muy bien, ahí entonces la sílaba sí, el conector y la terminación tenemos que unir las vocales. Entonces, la I más la O sería yo. Y la conjugación final queda como 가셔요. muy bien. La I y la O, aquí como vemos, se convirtió en yo. Y 네. utilizamos con la consonante 시옷, ¿verdad? 네. 가셔요. 네. También hay otra forma que nosotros podemos expresar de ir, que quiere decir se va, ¿verdad? En tiempo presente, pero de forma honorífica, que sería 가세요. 네. Pero generalmente los coreanos, para expresar ya se va o se va, utilizamos más la expresión 가세요. 네. 네. 여기까지. ¿Qué tal, 네. profe? 네. Tenemos que atender dos cosas hasta aquí. Tenemos que atender primero si la raíz del verbo tiene 받침 o no. Después tenemos que agregarle el conector. Luego tenemos que mirar bien el conector, si el conector tiene o no 받침. En este caso no tenía 받침 y era una vocal I. Por eso agregamos la terminación 어요. Y ahí vamos a poder conjugar. 맞아요. 네. 다음 한번 볼게요. Vamos a ver otro ejemplo. 네. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué verbo? 네, vemos el verbo 만들다. 만들다. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para conjugar? 네, quitarle la terminación 다. 네. 다음 받침이 있어요, 없어요? 네, 받침이 있어요. 네. Sí hay 받침. ¿Pero qué tipo de 받침 es? 네, 받침 리을. 리을. ¿Qué pasa cuando tiene 받침 리을? 네, tenemos que agregarle el conector she. Muy bien. En realidad, 네. Entonces vamos, ¿qué conector vamos a utilizar? Vamos a utilizar el conector she. 네, sí. 네. Pero ahí como vemos en la pantalla, cuando es 받침 리을 tenemos que eliminar. Sí, tenemos que eliminar, desaparece. ¿Sí? Y luego agregamos el conector she. 네. Y la terminación que vamos a ver hoy es en tiempo presente. Nuestro she tiene la vocal I, entonces sería ayo u oyo. Siempre va a ser la terminación oyo. 네, va a ser oyo. En este caso siempre oyo. 네. 네, porque tiene I. Y no tiene 받침. Entonces, como dijimos, aquí dijimos que no vamos a juntar todo de una, ¿verdad? No va a ser 만드시어요. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que juntar otra vez las dos vocales, la I con la O, para que suene yo. Muy bien. Entonces, la conjugación final, ¿cómo va a Va quedar? a quedar como 만드셔요. Muy bien. 만드셔요. Que quiere decir que está preparando, 네. haciendo. Y de otra forma, ¿cómo se puede expresar? Podemos expresar también como 만드세요. Muy bien, es la expresión que más, si comparamos, ¿verdad? Entre los dos, utilizamos más la expresión 만드세요. 네. ¿Sí? 네. 여기까지 질문이 있을까요? ¿Hay pregunta? Creo que no. ¿No? Bueno, espero que estén siguiendo cada paso y que no se pierdan, porque si se pierden puede ser que se les confunda, ¿verdad? 네. Bueno, 다음 한번 볼게요. Ahora, ya que hasta aquí estuvimos viendo la parte she, ahora vamos a ver el 의시. Entonces, cuando utilizamos, dice, 리을을 제외한 받침이 있을 때 의시를 사용합니다. 네, utilizamos el conector 의시 si la raíz del verbo termina en una consonante que no sea 리을.
Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cuando nuestro verbo tenga 받침, pero que no sea real, ¿verdad? 네, 한번 봅시다. La regla, la estructura de la oración siempre es igual, 네. ¿sí? Entonces, 먼저 vamos a ver qué dice. Ahí dice 앉다, 앉다. ¿Qué era 앉다, 선생님? sentarse. Sentar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? 네, tenemos que eliminar la terminación 다. 네, 받침이 있어요, 없어요? 네, 있어요. 네, 받침이 있어요. Muy bien. Entonces vamos a utilizar 네, el, el conector 으시. 네, el conector 으시. Muy bien. Aquí, si queremos conjugar en tiempo presente, tenemos que utilizar el ayo u oyo. Tenemos que fijarnos ahí, tenemos la vocal I, por lo tanto tenemos que utilizar la terminación oyo. Muy bien. 어요. Muy bien. Entonces, si vemos así, sería 앉으시어요. Pero está 네. bien la conjugación. 아니요, dijimos que tenemos que juntar la I con la O. Muy bien, tenemos que juntar la vocal del Mm. sonido. Entonces, ¿cómo va a quedar la conjugación final? 네, va a quedar como 앉으셔요. Muy bien, 앉으셔요. Ahí la yo 네. se convirtió, ¿verdad? La 네. I y la O, yo. Entonces, 앉으셔요. Había también otra forma que nosotros generalmente utilizamos 네. más, ¿verdad? ¿Cuál sería? 앉으세요. Muy bien. Esta expresión también son sinónimos. 네. Ambas expresiones son sinónimos, solamente que nosotros utilizamos más la segunda expresión que 네. sería 앉으세요, ¿verdad? Siéntese, ¿verdad? 네, siéntese, por favor. 네. 다음, 여기까지 espero que estén siguiendo muy bien. Bueno, ¿qué tal si ponemos en práctica nuestros 네, vamos a conocimientos? practicar un poquitito. 네, 한번 봅시다. Dice, 문장을 완성하세요. 네. Complétela. Oración. Muy bien. La pregunta, ¿qué dice, 선생님? dice, 지난 주말에 뭐 했어요? Muy bien. ¿Qué hiciste en la semana pasada? Fin de semana pasado. 네. Muy bien. Y la respuesta dice, 할머니 집에 다녀왔어요. Quiere decir que fui a visitar. A la casa de mi abuela, pero Pero- sabemos que Sí, solamente que dice chip. 네. Había una expresión honorífica en vez de chip, 네. decir otra forma. Contamos hasta tres. 네. 네. 하나, 하나, 둘, 둘, 셋. La respuesta es 댁. Entonces la respuesta correcta que debería de responder sería 할머니 댁에 다녀왔어요. muy bien. Me fui de visita y 네. volví de la casa de mi abuela, ¿verdad? 네. Muy bien. Entonces 할머니 댁에 다녀왔어요 quiere decir me fui de visita y volví de la casa de mi abuela. Muy bien. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio. ¿Qué dice la pregunta? 네, la pregunta dice, 가족은 어디에 살아요? Muy bien. La familia, ¿dónde vive? 네, ¿dónde vive tu familia? 네. Entonces la respuesta 네. dice 부모님은 고향에 살다. 네. ¿살아요? 네. Entonces, a ver, ¿cómo podemos decir? Vamos a 네. contar hasta tres. 네. A la cuenta de tres. 하나, 둘, 셋. La respuesta es 네, 사세요. 사세요. No es 살아요, sino 네. 사세요. 네. De forma más honorífica. ¿Qué quiere decir? 네, mis padres viven en mi pueblo natal. Muy bien. Muy bien. 여기까지. 네, 수고했어요. muchas gracias por acompañarnos en la clase de hoy. Hoy estuvimos viendo el tema de expresiones honoríficas. Entonces estuvimos viendo las palabras que podemos usar con personas que son mayores que nosotros, personas que tienen un cargo más alto o personas que no conocemos. Espero que les haya sido de mucha utilidad y no se olviden también de que si les resultó un poquito largo, les confundió algo, pueden preguntarnos siempre por nuestras redes sociales. Pueden ver siempre el Instagram, el Facebook o ver de vuelta los videos en la página de YouTube del Centro Educativo Coreano. Así que vamos a estar de vuelta con más Maite Corea la próxima semana y no se pierdan el próximo programa. Nos vemos entonces. 네. 또 만나요. 또 만나요.